tal? Bienvenidos, muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía del ex canciller, ex ministro de Relaciones Exteriores, embajador José García Belaúnde. Estimado embajador, como siempre es un gusto poder intercambiar con usted estas lecturas con respecto a lo que viene sucediendo a nivel internacional. La agenda internacional ha tomado un protagonismo inusitado frente a la política interna. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy, Sí, la sí, agenda sí, dígame. nacional ha cobrado un inusitado protagonismo y está opacando las agendas nacionales, pero tiene que ver con algunas cosas que son muy importantes. Si hablamos de agenda internacional, no podemos dejar de hablar lo que está pasando en Estados Unidos. Y lo que está pasando en Estados Unidos y el resultado final puede tener consecuencias muy serias, muy severas para el resto del mundo, ¿no? O sea que no es que simplemente nos estamos entusiasmando con los artificios que pueden producir ciertas sorpresas o no sorpresas, sino hay realidades. También es cierto que en el caso de Francia no solo es una sorpresa, y yo diría doble la que hemos tenido, o triple. La primera sorpresa es que no ganase la señora Le Pen, o sea, el partido de la señora Le Pen. Todos hasta 2 o 3 días antes discutían si ganaba con mayoría absoluta o ganaba sin mayoría absoluta, pero que ganaba iba a ganar. Entonces, cuando todos creíamos que Francia se escoraba hacia la derecha, a estribor, resulta que terminó escorándose a babor. Y eso nadie lo pudo prever. Esa es la primera sorpresa. La segunda sorpresa es que no solo no ganó, sino quedó tercera. O sea, el macronismo la ganó. Tampoco está en ningún escrito. Y la sorpresa consecuencia de lo anterior es que la forma de hacer política y de gobernar de la Quinta República ya fue. Van a tener que aprender dentro de la Quinta República una nueva forma de hacer política o de gobernar, que consiste básicamente en hacer alianzas como suelen hacer los regímenes parlamentarios, llámese Italia, llámese Alemania, llámese España, pero que no se solía hacer en un régimen tan presidencialista como el francés. O sea, va a haber una nueva forma política. Entonces, esas son las sorpresas. Como quiera que, en el caso de Francia, así como el futuro de Estados Unidos nos preocupa a todos, también lo que está en juego en Francia no solo es el destino de los franceses, sino el destino de la Unión Europea, que a todos nos afecta. Porque si, Aunque el señor Melechón también es un crítico a la visión europeísta, bueno, tan crítico como Marine Le Pen. pero ya sabemos que los extremos siempre se tocan, Ujú. no es novedad. Por eso es que yo dudo que Melechón vaya a ser primer ministro, que probablemente un primer ministro salga del nuevo Frente Popular, pero del Partido Socialista, no de la Francia Insumisa, y que se asegure entonces que el rol de pivote que ejercía Francia junto con Alemania en la construcción europea se va a mantener. Ha habido un esfuerzo Entonces, digamos, importante del... en Sí, estas hay consecuencias para el resto del mundo, sí. hubo un esfuerzo importante del Partido Socialista francés, incluso el mismo expresidente François Hollande participó activamente en la campaña. Digamos, hay una posibilidad tal vez de que se repita una situación particular. Mencionando esto que usted decía con respecto a la Quinta República, ¿no? El presidente Mitterrand era como una suerte de rey, él impuso un estilo, ¿no? Una suerte de rey. eh, Secular, ¿no? Una suerte de monarquía absoluta republicana, donde el presidente tenía un peso excesivo y como usted bien sostiene, Francia deberá
evolucionar hacia lo que es realmente una democracia de tipo parlamentario. A ver, yo creo que todo presidente de la Quinta República en Francia ha sido un pequeño rey. Lo fue De Gaulle, que duda cabe. Lo fue Pompidou, que duda cabe. Lo D'Estaing, fue, Girard d'Estaing. fue Giscard d'Estaing, que vino después. Era tan gracioso su estilo, era tan gracioso. Él descendía por rama bastarda de Luis XV. Y entonces decían los españoles, los franceses, cuando era presidente, decía, ¿no? Por descender de Luis XV y querer parecerse a Luis XIV, el Rey Sol, ¿no? El Estado soy yo, terminará como Luis XVI. 16. O sea, era un pequeño rey. Hay personalidades más fuertes, digamos, evidentemente De Gaulle era una personalidad más fuerte que la de en Pompidou, y Pompidou era una personalidad más interesante y más fuerte que la de Giscard, y después vino Mitterrand, que era una personalidad muy fuerte también, más que Chirac, pero Chirac a su vez mucho más que Sarkozy, hasta que ha llegado Macron, que también es un reyesito, y hablan de un estilo jupiteriano de ser gobierno de Macron. Y ese estilo jupiteriano, macronista, es el que también ha muerto con estas elecciones. O sea que sí, son reyes todos los presidentes, reyes con término de inicio de reinado y término de final desde el principio. Antes eran 7 años que podían ser 14, ahora son 5 que pueden ser 10. Pero Eran reyes reyes, con fecha. eran reyes que sabían también cómo ejercer la prudencia en la política, porque evidentemente el cargo no les quedaba grande. O en el caso, por ejemplo, evidentemente de Gaulle, o como en el caso de Mitterrand. Pareciera que en el caso de los presidentes, los últimos presidentes de Francia, Sarkozy, Hollande, el mismo Macron, hay una suerte de retroceso de lo que significa ser un líder político, ¿no? Al menos en Francia, país tan importante, país de donde todas las repúblicas modernas bebemos los valores de la ilustración y de los fundamentos del Estado moderno, ¿no? A ver, yo diría que habrá que distinguir. Yo me acuerdo que cuando fue elegido Sarkozy, el presidente García me dijo, uy, han elegido el Toledo francés. Claro, era eso, era el Toledo francés, o sea, un tipo sin mucha consistencia, simpático, jaranista. Lo primero que hizo cuando fue elegido fue irse a descansar a un yate lujosísimo de un amigo rico, en fin, era un Toledo. Hollande, una persona muy pobre, Anodino. anodino, un aparachic llevado al puesto. Macron no, Macron es otra cosa. Macron está más en la línea de los presidentes con más fuerza. Macron es, lo que pasa que es muy arrogante, tiene la arrogancia de ser un hombre inteligente, bien formado, cultivado, etcétera, y está en la mejor tradición de la ilustración francesa. Eh, pero, pero también la soberbia, ¿no? Y usted sabe que la soberbia, pues, es aquel pecado por el cual pagamos acá en la tierra, ¿no? Bien, la última pregunta con respecto a los temas de coyuntura para preguntarle sobre las relaciones entre Europa. Pero Sí, dígame, sobre, que creo que es muy importante. dígame, con respecto a Francia. No, Gran Bretaña, Sí, sí, Reino sí. Unido. Sí, justamente, esa era la pregunta. Quisiera saber cuál es su opinión con respecto a las elecciones en Inglaterra que han fortalecido la posición del Labour Party, lo que es la izquierda, la centroizquierda, la socialdemocracia en Inglaterra, con respecto a el gobierno conservador, que es una continuación de lo que fue en su momento esta minoría recalcitrante dentro del conservadurismo inglés que llevó a Inglaterra a salirse de la Unión Europea, ¿no? ¿Cómo ve usted esta elección en donde el Labour Party
nuevamente recobra un posicionamiento importante dentro del arco político en Inglaterra. Mire, yo creo que acá hay dos factores que son muy importantes a considerar. El primero es que el partido Tory empezó, cosa que no debe hacer nunca un partido conservador, a hacer populismo y del grotesco. Populismo con el Brexit y populismo después del Brexit. Y el Brexit fue una desgracia, una calamidad. A Gran Bretaña no le ha ido sino mal después del Brexit. Y entonces han pagado ellos esta serie de gobiernos, o Cameron, que era un hombre débil, que precipitaba las cosas, casi se le escapa a Escocia de las manos por hacer también un referéndum no muy pensado. Para salir del tema del Brexit, hizo el referéndum que lo perdió sin darse cuenta. Y después de eso vinieron figuras o febles como la Theresa May o grandes populistas, payasos, inteligentes, Como Boris narcisos, Johnson. como Boris Johnson, la señora Tusk, que más tonta no pudo ser, y finalmente eh, aparece este señor Sunak, que era un tecnócrata que no tenía ninguna condiciones para eso. Entonces, fue un proceso lento, seguro, y al mismo tiempo, ojo, hubo un proceso de reconducción del Partido Laborista que se había escorado mucho a la izquierda, ¿no? Con Corbyn, con Jeremy Corbyn, y que este El, es el, nuevo, el Sanders británico. el Sanders británico, y este nuevo líder lo va centrando, ¿no? Y sabe moverse con, ¿no? Con sensatez, y sabe encauzar el partido y sabe esperar. No precipita las cosas, él sabe esperar. Entonces, de un lado está la irresponsabilidad absoluta, la frivolidad, el populismo, ¿no? Todos los antivalores de lo que es una posición de partido conservador frente a un partido que se centra y que va poco a poco preparándose para gobernar, y cae de pura madura la fruta. Y Y eso va a tener efectos porque va a tener una relación mucho más fluida con la Europa continental, y por consiguiente probablemente pueda ayudar a solventar algunos de los cuellos de botellas que dejó el Brexit y que ha hecho la vida más difícil para los británicos. bien, quería preguntarle, el mapa político europeo ha tomado una nueva configuración. Hay, parece, extrañamente, una hegemonía de los partidos de centro derecha en el Parlamento Europeo, pero hay muchos gobiernos que no son de centro derecha. Empecemos podremos empezar por Portugal, empecemos por España. Este señor Sánchez. En Francia, probablemente el primer ministro sea algún cuadro político del nuevo Frente Popular, izquierda. En Alemania está el Partido Socialdemócrata. Eh, la única derecha radical que se mantiene en el poder de los principales países, digamos, que constituyen la Unión Europea sería Italia. O sea, la señora Meloni sería la nueva lideresa de lo que es la derecha extrema europea, tal vez disputándose el liderazgo con el señor Orbán. Mi pregunta va encaminada a lo siguiente. ¿Cómo debemos analizar las relaciones entre Europa, esta Europa fraccionada, dividida, débil en este momento, y creo que coincidimos en que la Europa que deseamos y la Europa necesaria no es esa, es una Europa unida y fuerte? ¿Cuál es la relación que debería tener América Latina con esta Europa eh,
dividida políticamente. ¿Cómo se deberían generar las relaciones con Europa, siendo un actor político de la Unión Europea fundamental con los que los países como Perú y los países latinoamericanos tienen que tener buenas relaciones? Bueno, es decir, vamos a empezar a refinar un poco el análisis. En primer lugar, hay que decir que la Europa de Bruselas, por llamarla de alguna forma que nos entendamos fácilmente todos, la Europa de la Comisión, la Europa del Consejo Europeo, la Europa de la integración, sigue siendo manejada por las tres grandes fuerzas políticas que siempre estuvieron ahí: conservadores, liberales y socialdemócratas. Siguen siendo eso las tres fuerzas. Hay que anotar que pese a sus críticas, protestas y lo que fuese, la señora Meloni no ha ejercido ninguna condición de eurofobia ni euroescepticismo, sino se ha avenido mal que bien a la, a la corriente mayoritaria europea. O sea, no tiene ella una condición de enemiga de la Unión Europea, ni mucho menos. Ha estado, ha accedido a entenderse con la Unión Europea. No quiere decir que haya dejado de ser de extrema derecha para todos los efectos, pero no para los efectos de la presencia de Italia en la Unión Europea. Y entonces, como eso es así, lo que ha surgido ahora es un grupo mucho más pequeño de países que están a la derecha de Meloni, donde están Orbán, ¿no? Y, en fin, hablo no de grupos parlamentarios, o sea, de representación en el Parlamento, donde están algunos países como Hungría, ¿no? Pero están también otras organizaciones de ultraderecha que están a la extrema derecha de la señora Meloni. Puede ser. O que conforman, digamos, mayorías parlamentarias. No son gobierno, pero son parte de No, mayorías parlamentarias. o parlamentario, o Patriotas por Europa creo que se llama, que se está configurando Ujú. con eh, movimientos políticos europeos ultraderecha y eurofóbicos y nacionalistas, ¿no? Y que pueden coincidir en muchos aspectos con la Meloni, pero la Meloni no comparte la eurofobia que tienen estos grupos. Bueno, dicho eso, yo creo que América Latina y la Unión Europea uh, tienen que empezar a definir cómo van a ser sus relaciones en el futuro. Y digo por qué. Porque durante mucho tiempo las relaciones Unión Europea-América Latina corrían por canales más o menos definidos: cooperación por un lado, ciertos temas de cooperación política, o sea, cooperación técnica, asistencia técnica, cooperación, etcétera. Y por otro lado, sí, algún diálogo político que los hacía entenderse sobre ciertos temas. Y esto iba además en un proceso que iba avanzando. Empezaban, pues, hace muchos años, apenas con asistencia técnica, cooperación, etcétera, acuerdos de tercera generación que llamaban, y finalmente, pues, llegaban a cosas tan importantes como los acuerdos de libre comercio, que llaman acuerdos de asociación, en donde estaban tanto los componentes de un acuerdo de libre comercio como otros componentes como el tema de los derechos humanos, el tema de la preservación del medio ambiente, el tema de los estándares laborales, etcétera. Digamos, eso fue lo que marcó la relación. Pero hoy día
hay lo que se llama el sur global. Y en el sur global hay algunos países de América Latina. Y el sur global tiene algo que decir en este nuevo orden o desorden internacional, no sé cómo llamarlo. Si probablemente, volviendo a los clásicos, deberíamos llamarlo anarquía internacional. En esta situación internacional hay países del sur que tienen algo que decir. Y hay situaciones que complican las relaciones. Entonces, habrá que imaginar la relación América Latina-Unión Europea, no solo como se dio en el pasado con estos acuerdos bilaterales o birregionales, o Europa con ciertas regiones, sino con miras a un nuevo ordenamiento internacional y que se espera o que se va a hacer respecto a las relaciones con Estados Unidos, respecto a las relaciones con, con, con China, que preocupa, etcétera, etcétera. Digamos que hoy día la relación Europa-América Latina no puede ser lo que fue antes, que estaba muy enmarcada en un sitio y otro sitio, una región, otra región, una subregión con la región europea. No, no. Ahora tenemos que ver que hay un mundo que está reclamando presencias y que todos tenemos algo que decir ese nuevo mundo. Y yo Es creo que decir, embajador, por ejemplo, que la Unión Europea tiene que entender que, por ejemplo, la asociación de BRICS tiene una presencia importante en el sur global y van a tener que, no sé si competir o aceptar que algunos países decidan incorporarse, como ya lo hizo en su momento Brasil, por ejemplo, ¿no? Brasil, al parecer, tiene un horizonte más plural de desarrollo. sí. A ver, sí, mire, hoy día hay algunos temas que son claves para todos. Hablemos de una agenda no militar y hablemos de una agenda militar. En una agenda militar, evidentemente, tenemos muchas cosas no militar que discutir. Cambio climático, transformación digital, migraciones, en fin, hay una serie de temas ahí que hacen a la globalidad y no son temas estrictamente birregionales. Pero también hay un tema de geoestrategia. ¿Y qué vamos a hacer en este mundo que se está vislumbrando? ¿Qué tipo de relaciones vamos a tener con ellos? ¿Son excluyentes? ¿Van a pedir ellos que tengamos un tipo de alianza que excluya a otros? ¿Qué pasa con la China y cómo son nuestras relaciones con China? Pues preocupa mucho a la Unión Europea las relaciones de China con América Latina, ¿no? Y ese es un tema. Y el tercer tema, que es el más difícil de manejar, diría yo que es el tema de Rusia. ¿Por qué? Porque en América Latina hay países prorrusos y que eso dificulta toda la relación. Entonces, sí, Prorrusos la, y, perdón, prorrusos, y creo que usted alguna vez lo mencionó en alguna entrevista que yo le hice, que por ejemplo en el caso de Perú, Perú requiere tener algún tipo de relación con Rusia por el tema del mantenimiento del complejo militar peruano. Hay todavía una cierta dependencia, entiendo, o estoy equivocado. mire, lo que está equivocado usted es que yo no creo haberlo dicho eso porque no Ah, lo sé. discúlpeme entonces, embajador. No, yo Creo, no creo creo, haberlo dicho. sí. Yo creo que eso es importante, porque el Perú ha sido bastante firme en su condena a Rusia, por la invasión a Ucrania. O sea, yo diría que no. Lo que sí es que yo veo de los Estados Unidos, incluso en Europa, pero los Estados Unidos vienen muy preocupados, por ejemplo, con el puerto de Chancay. Y en Europa se comenta mucho, no tanto el tema del puerto de Chancay, pero sí la penetración china en América Latina. Bueno, son temas que tienen que ser discutidos. Y claro, y lo que decía, en el caso de Rusia, no es el caso del Perú, pero es evidentemente el caso por razones no solo ideológicas, sino económicas de Venezuela
por razones quizás ideológicas del México de AMLO, no sé si de la señora Sheinbaum, pero sí de AMLO, y otros países que se sienten cercanos a Rusia. Entonces, todo esto tiene que ser parte de la conversación, del diálogo que debe tener la Unión Europea con América Latina. Entonces son muchos temas, sí, sí, hay una agenda muy esto, que ya no es solo qué tipo de cooperación o qué acceso al mercado europeo podemos tener, todavía está pendiente de aprobación y creo que va a ser difícil que se apruebe, pero en fin, el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Mercosur, esos son todos temas pendientes, eh, bilaterales, y hay los otros que hacen al mundo global. La última pregunta para terminar y de repente intentar ser breves, embajador, le agradezco mucho estos minutos. La visión que tiene China, Rusia y otros países con respecto a América Latina es, hay creo una suerte de avidez por hacer, bueno, comentan, ¿no? Hacerse de una influencia para poder controlar recursos. Esto no se siente de parte de la Unión Europea. Pareciera que no hay un interés, creo, no lo sé, no hay un interés por respecto a lo que pueden extraer de América Latina en cuanto a recursos naturales, en cuanto, no sé, a algunos temas que sí son de interés concretamente de parte de China y Rusia, tema litio, por ejemplo, ¿no? Eh, Esto es así, digamos, la Unión Europea tiene, como usted menciona, una visión de lo que es la cooperación mm, no orientada hacia una unión militar, aunque Milei quiere ser parte de la OTAN, ¿no? Pero más allá de eso, una cooperación que tiene que ver más con los temas que usted menciona de derechos humanos, me imagino que también criminalidad transnacional, etcétera, etcétera, pero no necesariamente los temas vinculados a geopolítica, ni tampoco a los temas militares. A ver, yo creo que hay pues una diferencia que tiene que ver con los sistemas. El gobierno chino puede decirle a sus empresas, quiero que inviertan en tal sitio y de tal sitio me proporcionen el cobre que necesito para los nuevos vehículos eléctricos, el hierro que necesito para estas cosas, en fin, etc. Y claro, ningún gobierno europeo puede decirle a sus empresas que hagan eso. Eh, en primer lugar, eh, y en segundo lugar, yo diría que tampoco es que ese gran largo plazo que nos manejan tan bien los chinos estén en Occidente tan definido y tan percibido. Entonces, para mí es claro que los chinos han decidido que van a ser una economía poderosa, quieren ser la primera economía del mundo, dudo que lo sean a corto plazo, pero en fin, quieren hacerlo, y para eso necesitan asegurarse sus fuentes de suministro, ¿no? Para ese proceso. Y los europeos que quieren hacerlo están con otras ideas en la cabeza. En parte porque además ellos están trabajando con el tema de las energías renovadas. Y por consiguiente eso les exige mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucho dinero. Pasar a una energía verde es muy complicado. Y yo creo que ese es un tema, por ejemplo, que no está muy, muy presente en el proyecto de desarrollo económico de la China. En Europa es un tema principal. Las fuentes alternativas de energía eólica, hidráulica, el hidrógeno verde, en fin, ya están hablando de cosas y todo eso es tiempo, es plata, es investigación. Yo no sé si tengan capacidad para, además, ir tras el litio de Bolivia, cosas por el estilo. Bien, embajador, nuevamente muchísimas gracias por el tiempo que nos ha brindado. Como siempre, ha sido bastante didáctico, bastante interesante lo que nos ha comentado con respecto a la situación internacional y concretamente a las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. Le envío un fuerte abrazo y espero que volvamos a comunicarnos para tocar estos temas tan interesantes.
Ok, muchas gracias. Un abrazo para usted. Igualmente, gracias.